Vamos a ver una reflexión bíblica en esta hora, aquí en Lucas capítulo 5 y versículo 32, algo que podamos nosotros deleitarnos en la palabra del Señor en esta hora, sabiendo principalmente que toda palabra es inspirada divinamente y útil, ¿verdad? Tiene diferentes utilidades: redarguir, instruir, instituir y también llevarnos a la reflexión y el arrepentimiento. Dice el versículo 32, hablando el Señor Jesús: no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Vamos a leerlo todos a una voz. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Vamos a meditar en estas pocas palabras que aquí el Señor Jesús expresó. Sin embargo, palabras no solamente hermosas, sino poderosas, trayendo una hermosa revelación a sus discípulos, a sus seguidores. Y el título que le hemos dado a esta reflexión es Dejándolo todo. Dejándolo todo. Porque esas palabras que expresó nuestro Divino Maestro son al término de un hermoso acontecimiento, de un llamado de nuestro Señor Jesucristo, a quien se convirtió en uno de sus discípulos. Ese discípulo, cuando aceptó el llamado del Señor, toda su vida, hermanos, totalmente, toda su vida, incluyendo su nombre, fue transformado. Y para que usted y yo sigamos experimentando la transformación que el Señor inició en nuestras vidas el día de nuestro bautismo, para que el Señor, a través de su Espíritu, complete en nosotros esa maravillosa obra que Él ha iniciado, usted y yo también tenemos que hacer lo mismo que este personaje: dejarlo todo. Solo de esta manera usted va a poder experimentar, remontarse, elevarse a las alturas espirituales que su alma anhela, pero que nuestra carne se ha resistido hasta este día. Pero más poderoso es el Señor. Dice esta narrativa aquí en Lucas que el Señor, después de una enseñanza, salió de casa y empezó a caminar por la ribera del mar y vio ahí a un publicano llamado Leví. El nombre inmediatamente nos da a entender que pertenecía a la tribu de Leví. Era costumbre en aquel entonces, dependiendo de la tribu, nombrar a sus hijos con el nombre de la tribu. Y si efectivamente este personaje llamado Leví era de la tribu de Leví, usted ha de recordar que en las Escrituras tenemos un libro totalmente dedicado a las funciones de esta tribu, los levitas, el libro de Levítico. Este pueblo o esta familia de levitas, esta tribu, fue privilegiada de parte del Señor, hermanos. Seleccionada entre las 12 tribus de Israel, separada para que sirvieran en los servicios
en los trabajos del Señor en el templo. Fueron reservados de parte de Dios para un trabajo especial. Inclusive un trabajo que el resto de las tribus bien pudo haber deseado, pero los levitas fueron seleccionados para estar continuamente sirviendo en el altar, en el atrio, en el templo, preparando todo para los holocaustos, los presentes, las ofrendas, el culto a Dios. Pero al transcurrir de las décadas, de los siglos, hermanos, nos damos cuenta que muchos de estos levitas perdieron la visión original, perdieron su propósito original por el cual el Señor les había apartado. Ahora encontramos a este personaje que es titulado un publicano. Y entre los grupos más despreciados en Israel en el primer siglo, junto con las rameras, con los hechiceros, se encontraba este grupo llamado los publicanos. Un grupo rechazado, un grupo marginado, despreciado por el resto de la comunidad judía, por una sola razón, porque por interés al dinero habían vendido su lealtad a Israel, sirviendo al imperio opresor. En este tiempo Israel está gobernado por Roma y el imperio romano, y estas personas judías se habían ofrecido a trabajar para los romanos, para los opresores. Y en el área tan difícil que era quitarles el dinero de su sustento a sus compatriotas para dárselo al imperio romano para que siguiera oprimiendo más al pueblo de Israel. Si alcanza usted a ver entonces la razón del odio, del desprecio hacia este grupo. Este Leví era uno de los publicanos. Así es que ante los ojos de los israelitas era la escoria de la sociedad. Rechazado por todos, no merecía ni siquiera el saludo. Si él pasaba, los judíos se quitaban. Si él se sentaba, los judíos se iban. Solo se podía juntar con otros publicanos. Solo se podía juntar con otros grupos marginados en Israel. Sin embargo, no era esa total su pena. También se había echado cuentas delante de Dios. Todos los publicanos, por opresión del imperio, no solamente estaban para cobrar los impuestos. Normalmente se ponía una mesa en la intersección de los caminos, se ponía una mesa a un lado del muelle en el mar cuando los hombres venían de la pesca para contar los peces y sobre de ello pagar el impuesto romano. Sino que no solamente cobraban el impuesto, sino que estaban requeridos, oprimidos de parte de sus superiores a cobrar más allá de lo legal. No solamente cobraban el requisito del impuesto, sino aún 2 o 3 veces lo que se requería. Por eso es que cuando el Señor Jesús visitó la casa de Zaqueo, y este hombre reconoció y aceptó su pobre condición delante del Maestro, arrepintiéndose de todo corazón, él dijo: si a alguien yo he defraudado, porque no era si había defraudado a alguien, es porque había defraudado a muchos. Les
pagaré, retribuiré 4 veces el monto. Para que usted tenga una idea más o menos de la injusticia en el cobro de impuestos, en el robo que hacían los publicanos. Por eso es que ellos se podían vestir de ropas finas, tener grandes casas, ser respetados por los romanos, pero despreciados por su pueblo y mal vistos por Dios por su pecado de robo. Cuando Jesús pasó por el banco de los tributos, miró a Leví, un publicano, sentado ahí. Al mirarlo el Señor Jesús no miró solamente a un hombre que por el exterior parecía que no le faltaba nada. Un hombre que era protegido por un par de soldados romanos que cuidaban el dinero, y le vi bien vestido, sino que cuando el Señor Jesús puso su mirada en él, es la misma mirada que el Señor Jesús puso en nosotros, en usted, la primera vez que le vio. No miró nuestro exterior, pobre o rico, culto o inculto. Él puso su mirada en la necesidad interior de nuestra alma. Ahí puso su mirada el Señor Jesús y miró que Leví estaba necesitado de perdón. Estaba necesitado de la restauración, estaba necesitado de la salvación. Y entonces el divino maestro, poniendo su mirada en Leví y expresando una tierna palabra, solo una palabra fue suficiente. Jesús le dijo: sígueme, sígueme. Y dice la Escritura que dejadas todas las cosas, en el momento, en el instante, Leví se levantó y siguió al maestro. A partir de ese momento su vida empezó a cambiar. Dio un giro de 180 grados y se regresó de la dirección en la que iba, porque encontró la luz admirable, encontró al Salvador, dejó todo y dio marcha atrás en busca de Jesús. ¿Cuántas cosas usted ha tenido que dejar por seguir al Señor? Porque no me equivoco al decir que usted ha tenido que dejar algunas cosas. Usted ha tenido que hacer algunos cambios en su vida. Usted ha tenido inclusive que dejar o cambiar de trabajo. Quizás ha tenido que perder familia por el evangelio. Ha tenido que dejar aquellos que se decían sus amigos, pero ahora son mala influencia en su vida cristiana. Todos hemos dejado cosas en la mesa por seguir a Jesús. Pero al haber dejado estas cosas no nos deben de pesar, porque vino la vida a nuestra alma. Encontramos al Salvador, encontramos la vida eterna. Sin embargo, hermanos, la meditación, la reflexión de este momento no es a recordar lo que usted dejó por seguir a Jesús. No es, el enfoque no es qué dejó el día de su bautismo, qué ha estado dejando años atrás por seguir a Jesús. Sino el enfoque de este día es qué cosas todavía no ha dejado atrás por seguir a Jesús. ¿Qué cosas todavía no hemos dejado? Porque Leví
dejó todas las cosas, hermanos. Todas las cosas las dejó. ¿Usted ya dejó todas las cosas? ¿O todavía cargamos con alguna raíz de amargura, con algún dolor de nuestra niñez, con alguna ofensa de nuestra adolescencia? Cargamos todavía quizás algunas actitudes no agradables delante del Señor. En nuestro trabajo todavía tenemos algunas cosas que no nos distinguen como cristianos. Amados hermanos, el llamado de parte del Señor Jesús en esta hora es a que de una vez por todas dejemos todas las cosas. Todo aquello que usted sabe que le estorba, ya sea una actitud, ya sea orgullo, ya sea alguna posición, alguna posesión, algún pensamiento, algo que le atrae del mundo, algún vicio, algún pecado, alguna ropa, alguna música. Solo usted sabe lo que todavía no ha dejado atrás. En esta hora el Espíritu Santo nos está diciendo: dejemos todo atrás para ser completamente transformados. Mire la transformación que Leví recibió al dejar todas las cosas atrás. Versículo 29. E hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Una de las marcas del cambio completo de un creyente, después de haber dejado todas las cosas y de que el Señor venga a tomar control de su vida y a ser el Señor de nuestra vida, es que queremos hacer fiesta, hermanos. Nuestra vida se convierte en un banquete, en una fiesta diaria, llena de gozo, llena de alegría por rendirle culto al Señor. Y Leví no hizo la excepción. Él llegó a casa y empezó a preparar un banquete, y el invitado de honor, la silla central, la silla principal de esa mesa fue para el Señor Jesús. Le has hecho lugar en tu corazón, has limpiado tu corazón, has sacado todas aquellas cosas de tu corazón y has puesto una silla central para el Señor Jesús. Invítalo a la fiesta, invítalo al banquete, que siempre el Señor Jesús sea el invitado de honor. Y Leví invitó a mucha gente, a otros necesitados como él, publicanos, y dice Mateo, y a otros pecadores, y a otros marginados. Los invitó para que conocieran a Jesús. Era tanta la alegría, era tanto el cambio que estaba experimentando Leví, y se dio cuenta que había despertado de un sueño letargo. Estaba experimentando una nueva vida que no dependía de dinero, no dependía de una posición económica, de una posición en el gobierno. Ahora estaba en el mejor lugar, estaba siguiendo a Jesús. Y lo quería compartir con sus conocidos, con sus amigos, con sus allegados. Ese es el cambio que hace el Señor Jesús en nuestro corazón cuando estamos dispuestos a dejarlo todo. Él tomó a Leví y Leví se convirtió en un instrumento en las manos del Redentor. Y cuando
hay un cambio permanente. Cuando hay un verdadero cambio en nuestra vida, hermanos, no se sorprenda que va a venir la lucha. De hecho, recibamos la lucha, recibamos la persecución, recibamos la crítica, porque nadie critica a alguien que no tiene nada. Nadie critica a los perdedores, solo a los ganadores. Nadie critica a alguien porque no ha logrado nada. Inmediatamente Satanás movió a los escribas y a los fariseos para murmurar en contra de Leví y en contra del Señor, porque vieron un cambio excepcional en la vida de Leví, hermano. Si se levantan los que critican, si se levantan los que te señalan, si en el trabajo de repente eres señalado, eres criticado, eres perseguido, es por el evangelio que está en tu corazón. Es porque Jesús verdaderamente está haciendo un cambio en tu vida. Pero si pasas desapercibido en tu trabajo, entre tus familiares, entre tus amigos, y nos parecemos como un agente secreto que nadie sabe que eres cristiano, probablemente no ha venido este cambio a tu vida. Es necesario que experimentes este cambio y comienza dejándolo todo. Dejando todas las cosas que te estorban, todas las cosas que son más importantes que Dios, tienes que dejarlas a un lado, porque no son más importantes que Dios, son tercera y cuarta en importancia. Tienes que poner a Jesús en la silla principal de tu mesa. Y los escribas vinieron y los fariseos y empezaron a murmurar contra los discípulos de Jesús, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? No deben ustedes de sentarse con esta gente. Y es que el Señor Jesús y los discípulos no se sentaban con ellos para aplaudirles sus pecados. No se sentaban a la mesa con ellos para decirles que estaban bien y que siguieran en ese camino, no. El Señor Jesús rápidamente les dice: a ver si me comprenden por qué estoy aquí en medio de pecadores, en medio de publicanos. ¿Acaso los que están sanos tienen necesidad de médico? ¿Alguien que está en óptima salud necesita la atención de emergencia de un médico? Y la respuesta es obvia: no. Solo los que están enfermos necesitan al médico. Pues yo he venido a llamar pecadores, yo no he venido a llamar justos, he venido a llamar pecadores, pero los he venido a llamar al arrepentimiento. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones en esta hora, hermano. Te está llamando nuevamente al arrepentimiento, a que mires aquellas cosas que están sobre tu mesa y que necesitas de una vez deshacerte de ellas. Sacar de aquel armario aquellas cosas que solamente están ocupando un lugar en tu vida, pero que te están estorbando. Dejándolo todo, Leví inmediatamente se levantó y siguió a Jesús. Su vida se transformó de tal manera que usted y yo lo conocemos con el nombre de Mateo. Este es el escritor del primer libro del Nuevo Testamento. A este hombre de Dios el Señor le concedió la dicha de dejarlo todo, seguir tras las pisadas del Maestro, recibir esa bendición de parte de Él, caminar con Él, comer con Él. Que después el Señor le revelara lo que tenía que depositar en las páginas del Evangelio que llevan su nombre, Evangelio según Mateo.
¿Cuál será el evangelio que tú dejarás para tus hijos, para tu colonia, para tu familia? Tú y yo también estamos escribiendo un evangelio con nuestra vida. ¿Qué va a decir ese libro cuando ya no estemos aquí? ¿Qué dirán las páginas de nuestra vida que hicimos por la obra del Señor? ¿Será un evangelio como el de Mateo, amplio y poderoso en la palabra? ¿O sencillo y corto como el de Marcos, pero que atravesó las fronteras y llegó a todas las provincias romanas? Porque fue escrito para ellos. El evangelio que tú escribas, cerciórate que honre al Señor, que lo que se escriba en las páginas de tu vida verdaderamente le esté dando la honra al que vive y reina para siempre, proviniendo de la tinta de un corazón arrepentido, entregado verdaderamente a la obra del Señor. Así es que el Señor Jesús dijo: no he venido a llamar justos, no he venido a llamar a los que se creen dignos y justos, no he venido a aquellos que aparentan santidad y pureza. He venido a buscar quienes se consideran faltos delante de la presencia de nuestro Padre, y los he venido a buscar para llamarlos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento genuino nos va a llevar a dejar todo en la mesa por seguir a Jesús. Esa es la invitación del Espíritu Santo en esta hora, hermano. Quisieras doblar tus rodillas y decirle: Señor, hasta este día todavía me he reservado esto y aquello. Entrégaselo al Señor, déjalo ahí y sigamos las pisadas de Jesús.